Buenas noches. Tenemos las 7:55 y como me imagino que a lo mejor hay un poco mucha información, vamos a comenzar orando como acostumbramos para que Martita pueda arrancar a las 8 en punto. ¿Sí? Acompáñenme a orar, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo que tú permites para este grupo de mujeres. Gracias por las Marías que hay en esta sesión, Señor, que te han puesto a ti en primer lugar y están hoy dispuestas a estar delante de ti, postradas a tus pies, escuchándote hablar, Señor, porque eres tú el que nos hablas. Los domingos eres tú el que nos hablas, los martes eres tú el que nos hablas a través de nuestras lecturas diarias de la Biblia. Y nuestro corazón y nuestros oídos están aquí dispuestos. Señor, nos acercamos a ti para seguir aprendiendo y con la disposición de que nos muestres las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Renueva nuestra mente, renueva nuestra alma, Señor, renueva nuestro corazón. Haznos como tú, ayúdanos a pensar como tú, ayúdanos a ver las cosas como las ves tú, Señor. Necesitamos tu luz porque vivimos en medio de la oscuridad y la corriente es fuerte, Señor. A veces nos arrastra sin que nos demos cuenta. De pronto ya nos vemos actuando de una manera que a ti no te agradaría, Señor. Nos vemos riéndonos de cosas que a ti no te agradaría que nos riéramos. Nos ponemos de acuerdo con cosas que no son agradables delante de ti, sin darnos cuenta, Señor, en cosas grandes y en cosas pequeñas. A veces, pues, no andamos rectamente y necesitamos ser conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo en mente, alma y corazón. Gracias por esta palabra que cuidadosamente fue preparada para tu iglesia, porque aquí estamos representando, Señor, a tu iglesia, reunidas esta noche. Háblanos, que nadie se vaya de esta sesión sin algo en lo cual meditar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme, Martis. Ahora sí puedes activar, por favor, tu micrófono. Ahí está. ¿Sí? ¿Me oigo bien? Muy bien. Pues muy buenas noches tengan todas ustedes, hermanas. Vamos a ver hoy la sesión número 12. Estamos viendo mujeres de la Biblia y hoy vamos a hablar de una mujer que estoy segura muchas de nosotras vamos a identificarnos con ella. Y para ello, para que no nos gane el tiempo, vamos a ir al libro de Ruth. Por favor, al libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 1. Por cuestiones de tiempo, yo les invito a que lo lean todo cuando tengan oportunidad, porque voy a estar también abarcando versículos del capítulo 3, del capítulo 4, pero bueno, para que todas estemos en contexto. Entonces, si ya estamos listas, vamos a leer Ruth, capítulo 1. Dice el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia y como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo y a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Y bueno, como podemos a largos rasgos entender, esta historia se desarrolla durante la época de los jueces. Y como bien Liz lo decía la semana, hace 2 semanas en el estudio, en aquellos tiempos de los jueces, cada quien hacía como bien le parecía, no había ley, cada quien actuaba como quería y casi todos iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, esta familia liderada por Elimelech, que es el padre de familia, sale de Belén de la tribu de Judá. Ellos pasaban un tiempo difícil. Se daba una hambruna en Belén, un castigo severo de parte de Dios por haber dejado de lado a Dios. Y ellos estaban pasando por esa situación. Entonces, Elimelech decide sacar a su esposa, decide sacar a sus hijos de Belén e irse a Moab. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué deciden irse a Moab? Pues porque en aquel momento allí había alimento y él buscaba satisfacer la necesidad que en ese momento tenía su familia. Entonces, ellos se apartan de los dichos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que de ninguna manera el pueblo de Israel se juntara con gente como los moabitas, ¿no? Y si ustedes van a la Biblia, van a ver cómo el Señor tiene cuidado de su pueblo y les prohíbe. Él es muy específico en lo que les dice, y sin embargo, Elimelech toma a su esposa y a sus hijos y va en contra de lo que Dios ha dicho y va hacia Moab. En ese momento, Elimelech no está aceptando la disciplina del Señor y trata de buscar soluciones. Decide sacar a su familia, a su esposa y a sus hijos de Belén, que es casa de pan, para irse a la tierra que Dios les había dicho ni pisaran, ni hablaran, ni se juntaran con ellos. Es entendible, ¿no? Que en su desesperación vienen a buscar alimento, pero van hacia el lado equivocado. Y les voy a leer Miqueas 5:2, porque quisiera yo que ustedes tuvieran un panorama de por qué no debieron haber salido de Belén, de la casa de pan. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esta familia está dejando la buena tierra, o sea, a Dios y a sus planes, y aparte la disciplina de Dios. ¿Para qué? Para solucionar a su forma y a su manera la circunstancia en la que en ese momento se encontraban. Ellos anhelaban una mejor vida.
Ahora ustedes se estarán preguntando, pues, ¿qué de malo tiene esto? Si este hombre, este padre de familia anhelaba una mejor vida para para sus hijos, para su esposa, se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿cuántas de nosotras no hemos tomado este tipo de decisiones? ¿Qué situación o qué circunstancia nos tiene tentadas a solucionar a nuestra manera? Porque ya nos encontramos desesperadas, porque ya estás desesperada y has pensado quizá ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo por qué no es justificado el acto de Elimelech. ¿Por qué? Porque las decisiones mal tomadas, no pensadas, no razonadas, no oradas, nos llevan a hacer cosas que no convienen a la voluntad de Dios. Ellos llegan a habitar con personas moabitas, un pueblo pagano, eran descendientes del incesto de Lot y su hija mayor, al igual que otros pueblos cercanos que también eran cananeos y tenían costumbres paganas. Adoraban otros dioses, sacrificaban humanos, sacrificaban personas, había muchísima inmoralidad sexual. Y si tú y yo vamos a Números 25, dice Números 25, que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjense por qué razón Dios les prohibió a su pueblo Israel que no se juntaran con los moabitas, que ni siquiera habitaran con ellos. Y Elimelech y su familia llegan a tierra de Moab. El mismo Salomón, si ustedes han leído también, el mismo Salomón edifica altar al dios Quemos. El dios Quemos era el dios de los moabitas. Eso está en Primera de Reyes 11. Entonces Salomón edifica también altar a Quemos para sus mujeres extranjeras. El hombre más sabio se aparta de Dios y también comete este gran pecado. Entonces, no es de extrañarse que la Biblia nos advierta, no es de extrañarse que una y otra vez la Biblia nos advierta. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Que nosotros generalmente vamos a ir inclinados hacia desobedecer. Nuestra naturaleza nos lleva siempre a hacer lo malo. Por eso es que no nos debemos fiar de nuestra propia opinión, de nuestro propio conocimiento. Entonces, el Señor establece sus reglas, tú y yo lo sabemos, y siempre tiene sus razones para establecer sus reglas. Se los acabo de leer aquí en Números 25, la razón por la cual Dios les había prohibido llevarse, juntarse con los moabitas. Ahora, ¿cuántas sabemos que Dios ya sabe cómo termina la historia? Por eso es importante escuchar sus reglas, es importante escuchar sus instrucciones, porque Él ya conoce tu historia, Él ya conoce mi historia, Él ya sabe cómo va a terminar. Entonces, Elimelech y su familia se establecen en Moab, ya no tienen hambre, ¿sí? Satisfacen su necesidad, la hambruna, y en el versículo 3 dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Después de esto, los hijos de Noemí toman esposas moabitas. Fíjense, a este punto era inevitable que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. ¿Por qué? Porque estos padres habían llevado a sus hijos ahí. Sus hijos empezaron a relacionarse con gente con la que Dios prohibió no relacionarse. ¿Y cuánto tiempo habrá pasado Noemí quizá intentando que sus hijos no se involucraran? ¿Cuánto tiempo habrá pasado Noemí aconsejándolos? ¿Cuánto tiempo Noemí no habrá pasado quizá advirtiéndoles a sus hijos? Pero como les decía yo, si el mismísimo Salomón, el sabio, tomó mujeres paganas, pues ¿qué más? Estos dos jóvenes, ¿verdad? Malón y Kelión toman esposas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth.
Este libro es una novela, hermana. De verdad, recomiendo leer todo el libro. Son solo 4 capítulos. Entonces, sigue diciendo que habitaron 10 años más. O sea, después de que fallece Elimelech, sus hijos toman esposas. No sabemos cuánto tiempo vivió Elimelech con su familia allí, pero lo que sí sabemos es que pasaron 10 años casados Malón y Kelión con sus mujeres moabitas y mueren. Y entonces, ¿qué sucede? Estas mujeres quedan viudas junto con su suegra Noemí. Se quedan 3 mujeres viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Y de estas 3 mujeres estaremos hablando en estas charlas, pero hoy vamos a centrarnos solo en una y vamos a hablar de Noemí. Aunque el libro se llama Ruth, todos los capítulos o toda la historia también está inmersa la historia de Noemí, está entrelazada con Ruth. Por lo tanto, de principio a fin, vamos a ir viendo en algunos versículos algunos hechos importantes sobre la vida de Noemí. Y un hecho importante, bueno, les voy a mencionar 4. El primero es su partida de Belén y su regreso después de haber tenido una vida en Moab. El segundo hecho es la transformación de su carácter. Vamos a ver cómo esta persona cambia de ser una mujer dulce, una mujer dichosa, así eso significa su nombre, Noemí, dulzura, a una mujer amargada. Ella cambia su nombre a Mara, que significa amarga. Y el tercer hecho es que ella se convierte en consejera de Ruth, ¿sí? Ella se vuelve la mentora de una de sus nueras, ella se vuelve su coach, se vuelve el coach de otra mujer sin marido. Y por último, pues el hecho de que ella disfruta una vida de la bendición de Dios, con la llegada de un nieto. Eso lo vamos a ver hasta Ruth capítulo 4. Pero bueno, ¿cuál es tu historia? Porque esta historia es bastante interesante porque hemos estado viendo varias mujeres cómo el Señor las ha levantado y de verdad estoy casi segura que muchas de nosotras vamos a identificarnos con ella. ¿Cuál es esa historia de cada una de nosotras? ¿Cuál es la historia de Ruth? Ay, esperanza, hermana. Sigamos con ella. Perdón, con Noemí. No sabemos cuánto tiempo, como les decía yo, pasó en Moab, considerando los 10 años de sus hijos casados y considerando el tiempo que estuvo vivo Elimelech. Lo que sí sabemos es que sus hijos se casaron, ¿verdad? Con las moabitas y vivieron esos 10 años. Y esta mujer se ve desamparada. En el versículo 5 de Ruth, en el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta mujer queda sin marido, queda sin nietos, queda sin sus 2 hijos, que no le dan hijos a sus esposas, y queda con 2 nueras viudas, 2 mujeres solas. Una verdadera desgracia de verdad para esta pobre mujer. Bueno, a ti lo parece. ¿Ustedes creen que es así como Noemí lo imaginó? Si ustedes vieron en la portada de la imagen que les compartimos, dice que la vida no, los caminos de la vida no son como pensábamos, como imaginábamos, ¿verdad? Y pareciera la letra de una canción, pero es verdad, es verdad. ¿Quién de ustedes está completamente segura de que su vida es tal cual como la planeó? ¿Puede alzar la mano y decir, sí, mi vida está como yo la planeé? Yo creo que no, al menos yo no podría alzar la mano porque yo no tengo la vida que planeé. En nuestro caminar por la vida, hermana, nos vamos dando cuenta que no es como pensamos o como creímos, no es nada, nada que ver. Dice el versículo 6 de Ruth 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí recibe buenas noticias. La hambruna había terminado y se enteró que Jehová había visitado Belén, había visitado su pueblo para alimentarlos, para darles pan. Estaban viviendo un tiempo de bonanza. Entonces me imagino, y yo creo que todos nos imaginamos a Noemí en los campos de Moab, siempre añorando su tierra. Muchas de nosotras que vivimos aquí en Cancún,
Digo, yo lo veo a cada rato. Mi esposo siempre que espera sus chalupitas de su tierra, que espera que si la carne enchilada. Y yo me imagino que cada una de nosotras tiene ahí cierta añoranza, ¿no? Por dónde creció, por sus costumbres, porque vivimos en un lugar bastante, eh, pues variado, bastante variado. Entonces, esta mujer se encontraba en los campos de Moab, añorando su tierra. Su vida no era fácil. Su vida no era fácil. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo recordó lo que tenía en casa de su padre cuando estaba en necesidad, cuando estaba comiendo de las sobras de los cerdos. Entonces él recuerda lo que él tenía en casa de su padre. Aunque Noemí no padecía hambre en ese momento, sabía lo lejos que se encontraba de su pueblo, de su tierra y de su Dios. Ella lo sabía. Y si lo apreciamos de esta forma, a ver si me logro explicar. Noemí vivía una ausencia forzada. ¿Y por qué digo que vivía una ausencia forzada? Vivía una ausencia forzada de las ordenanzas de Dios, porque ella tuvo que someterse a la decisión de su marido que la llevó a ella y a sus hijos a la tierra de Moab. Elimelech la había sacado de su pueblo, de Belén, de casa de pan. Pero también ella vivía una presencia forzada, ¿sí? No nos confundamos. Vivía una ausencia forzada, pero también vivía una presencia forzada. ¿Por qué? Porque vivía entre los enemigos de Dios, en un pueblo que era enemigo de Dios. Y esto, hermanas, son una causa, me imagino, de una gran aflicción. Aunque Moab le había ofrecido el sustento, el cobijo, pero ella se encontraba sola en una tierra pagana, en una tierra que no era su tierra, en un pueblo que no era su pueblo, con gente que no tenía nada en común. Y si te quieres trasladar un poquito a cómo se sentía, yo te invito a que te pongas a pensar en este momento cómo te sientes cuando te invitan a estar en una reunión en la que ni siquiera sabes qué hablar, porque el lenguaje, porque la plática lleva hacia temas que nada que ver con lo que tú eres, con lo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando no compaginamos con la plática o el ambiente en el que estamos, pues nos sentimos completamente incómodos, ¿verdad? Entonces, este lugar se había convertido en un lugar de melancolía para Noemí. No se sentía una mujer satisfecha, no se sentía una mujer realizada, no se sentía una mujer plena, no vivía con contentamiento a pesar del afecto y el cariño de sus nueras, como ya leímos. Entonces dice que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Llama la atención la dinámica de estas mujeres. Noemí se prepara para salir. Probablemente después de un lapso de tiempo meditando, reflexionando, pensando, no sé, tirada en el suelo, viendo hacia la dirección donde estaba Belén. Y en ese momento decide levantarse y sale y dice que sus nueras con ella. Sus nueras van y ok, vamos, y van tras ella. Y quiero llevarte a que imagines también en qué situación actuarías así para que podamos ponernos en los zapatos de Noemí. Ejemplo, estás acompañando a una amiga, a un familiar en un funeral. Esa persona está pasando por algo muy difícil de asimilar. Entonces tú te decides acompañarla, estar con ella, y como está pasando por ese momento, pues suponemos que su mente está ofuscada, suponemos que la tristeza, el dolor que está pasando en ese momento tiene la mente un poco ofuscada, ¿verdad? Reflexiva. Y generalmente las personas así son seguidas a todos lados. Ahí vamos tras la persona, ¿no? A todas partes, ¿sí o no? Tenemos miedo de que pierda la compostura quizá y entonces nos sentimos responsables de estar viendo por ella, ¿verdad? Y yo me imagino a las nueras de esta forma. Me imagino que Noemí estaba pasando por una crisis y entonces sus nueras preocupadas, pues obviamente la ven salir y pues venga, vamos con ella. No la van a dejar sola. Entonces, estas mujeres preocupadas por su suegra
van con ella, sienten esa empatía, sienten esa afinidad, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque Noemí, como una buena mujer piadosa, israelita, temerosa de Dios, había sido fiel en contar quizá las maravillas de Dios. Como cuando cuentas la parte bonita de tu historia, ¿no? Luego mi hija me dice, ay mamá, sí, ya me la contaste. Y ahí estamos, ¿no? Contando siempre la parte bonita. Y siempre que tenemos oportunidad de testificar, por ejemplo, de las cosas que Dios hizo en nuestra vida, lo mismo hacemos. Me imagino a Noemí siempre platicando con sus nueras de esas, de las maravillas de Dios, del pueblo, que Dios tenía con su pueblo, del cuidado que Dios había tenido con su pueblo. Entonces, Noemí saca a flote sus principios de bondad, sus principios de amabilidad. Era una buena mujer. A pesar de que sus nueras tenían una cultura y creencias distintas, se ganó el cariño y la lealtad de ambas. ¿Por qué? Porque las trató como a hijas, seguramente en cuidarlas, seguramente en procurarlas después de que fallecieron sus hijos. Entonces, resulta digno de alabanza, ¿verdad? Es que leamos a esta mujer que procuró el amor, procuró la paz entre sus dos nueras, pero también anidó ese cariño, estuvo anidando, estuvo creciendo, estuvo pendiente, ¿no? De que hubiera ese amor entre ellas. Dejó de lado los prejuicios. ¿Tienes una suegra así? Que te haya procurado mucho. Bueno, yo sí tuve la bendición de tener una suegra así. Dice el versículo 8. Vamos al versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Cuando ya habían caminado un buen trecho, Noemí se da cuenta que sus nueras van tras ella, que sus nueras van siguiéndola. Y entonces en el versículo 8 dice que les insta a volverse a su tierra. Seguramente, tiernamente, con cariño, ¿no? A que se volvieran, dice, a la casa de su madre. Fíjense bien de la connotación. Le resulta más agradable, dice, mira, les vendría mejor a ustedes que se vayan a casa de su madre. ¿Por qué? Porque allá van a tener cobijo, allá van a tener ayuda, allá van a tener todo el apoyo. Ella las amaba, pero no tenía nada que ofrecerles en ese momento. Es por eso que quiere convencerlas que se regresen a casa de su madre, a casa de su familia. Entonces intenta despedirlas con la bendición especial de Dios. Me atrevo a decir que va implícita una exhortación. Y esta exhortación es a que alcen sus ojos a quien es la fuente de todo bien. Dice, sigue diciendo, Jehová haga con vosotras misericordia. Entonces, que alcen sus ojos a quien es la fuente de todo bien. Y les añade en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso. Fíjense, les deseaba una vida feliz, que encontraran un esposo, que rehicieran sus vidas con un próspero nuevo matrimonio. Dice el versículo 9 que las besó quizá con un beso tan profundo de cariño y amistad que estas mujeres vuelven a llorar. Con esta muestra de amor, dice que ellas se conmueven de nuevo y vuelven a soltar el llanto, ¿verdad? Imaginan este cuadro, ¿no? Tan dramático, triste entre estas tres mujeres. Estaban inconsolables, no querían despedirse, no querían separarse de su buena suegra. La conducta piadosa de Noemí había ganado sus corazones. Esto parece muy raro en aquellos días y también en estos días de ahora. ¿Recuerdan la triste historia de Rebeca? Rebeca dice en Génesis 26:35 que sus nueras les fueron amargura de espíritu a esta pobre mujer. Entonces a Rebeca no le fue muy bien con sus nueras. Pero ustedes saben que toda actitud viene como resultado de algo, ¿verdad? Entonces, si volvemos a Noemí, es bastante notable la labor y su testimonio que tuvo con sus nueras.
Lo vemos porque ellas habían formado un vínculo amoroso. Ellas habían formado una buena opinión, no solamente de ella, sino también del pueblo de Israel, también del Dios del pueblo. Ambas querían ir con ellas, a pesar de saberse enemigas de Dios, porque ellas sabían que era un pueblo que Dios les había prohibido juntarse, ellas ya sabían. Y me imagino que también Noemí se los dejaba ver, y aún así, sabiéndose que no iban a ser muy bien recibidas, que iban a ser quizá aborrecidas, ellas confiaban en gente buena, como su suegra. Ellas confiaban en gente que quizá había ahí también dulce y noble como su suegra Noemí. Y si no, ¿cómo querían exponerse, verdad? No creo que nada más así como para ir a que las apedrearan. Y si vamos al versículo 11 y al 13, Noemí está resuelta a disuadirlas. Noemí insiste en convencerlas y les hace ver su desgracia. Si vemos aquí en estos versículos, Noemí no estaba en un buen momento y ni en condiciones de ofrecerles nada, como ya les dije. Y se estarán preguntando, bueno, pero ¿hizo bien Noemí en querer convencerlas, en regresarse? ¿No habría podido mejor salvarlas de la idolatría? ¿No habría querido mejor, sí, vamos, ya que quieren ir, las llevo, porque quería llevarlas quizá a la fe, a la adoración del Dios verdadero? Porque así actuamos nosotras, ¿verdad? Como mamás, como suegras, tantito nuestros hijos, no, sí, mamá, pues es que yo sí, ya me acordé de Dios. Ay, vamos a la iglesia. Y queremos imponer, cuando sabemos o deberíamos saber que el convencimiento de pecado lo hace el Espíritu Santo, que es Dios, que no somos nosotros los que vamos a convencer de pecado a nadie. Y volviendo a la pregunta, que si Noemí no quería para sus nueras que ellas conocieran a su Dios, a su pueblo, yo creo que sí lo quería, sí considero que lo deseaba. ¿Por qué? Porque ya les había dado testimonio de su Dios. Pero ¿saben qué pasó? Que en ese momento su mirada no estaba puesta en eso, sino que su mirada estaba puesta en su condición, en su desgracia. No tenía esposo, estaba sin hijos y su corazón se había entristecido hasta la amargura. Es un punto muy válido, si se dan cuenta. No podía hacerse cargo de estas dos jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitaba fuerzas para ver por sí misma. Fíjense, las palabras causan un efecto en estas jóvenes y causan un efecto diferente en ambas. Orfa, por ejemplo, no necesitó muchas más razones para regresarse a su casa con su familia y a sus costumbres paganas. Le dolió, no quería hacerlo, pero se regresa. Y sin embargo, en la joven Ruth, estas mismas palabras que Noemí les dice en la joven Ruth, parece ser que le confirma su decisión, su resolución a seguirla. No se dice en el capítulo si ella ya lo había resuelto desde antes, ¿verdad? Pero pienso que su amor hacia su anciana suegra implicaba también su responsabilidad de cuidarla y de ver por ella. ¿No les parece? Un amor en acción. Si regresamos a los versículos del 15 al 18, del versículo 15 al 18, Ruth le pone fin al debate y Noemí no tiene más que replicarle. Y yo me imagino que a Noemí le vino fuerte, ¿no? Cuando su nuera le dice, no me ruegues que te deje, en el versículo 16, le responde Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Qué fuerte declaración. Es por eso que Noemí se queda sin palabra. Y si vamos más adelante, Noemí causa conmoción al llegar a Belén. No habían sabido de ella desde hacía más de 10 años. Y luego la ven llegar como una joven extranjera. Dice el versículo que toda la ciudad la vio. O sea, toda la ciudad ubicaba a Noemí. ¿Por qué creen ustedes que ubicaban a Noemí? Noemí era una mujer dulce. Noemí era una mujer amable y seguramente era conocida en el pueblo. En el versículo 20 dice, ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Fíjese que llama la atención que ella sabe que Dios sigue siendo el mismo Dios que hizo pacto con Abraham, el que proveyó a su pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto, porque ella dice que Él ha permitido todo lo que está viviendo. De ninguna manera ella está afirmando que Dios la abandonó. Dice, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. O sea, ella no dice que Dios la abandonó. Ella está diciendo que es Dios quien ha permitido todo lo que está viviendo. El versículo 21, se los voy a leer en esta traducción, Reina Valera, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea, yo me había ido con un esposo, con 2 hijos. Noemí reconoce que es Dios quien tiene el control de su vida y es Él quien la mueve también de regreso a su tierra. Porque dice, me ha vuelto, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y en estas dos expresiones se ve como en medio de su dolor, en medio de su miseria y amargura, está consciente que Dios está ahí. Mi hermana, los momentos de aflicción son inevitables, pero tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios omnipotente. Y hay otra cosa que quiero resaltar. Ella afirma que ha regresado sin nada. Pero ¿cómo que había regresado sin nada? Ella había ganado 2 hijas y a una la dejó ir. Es más, al momento que ella dice eso, Ruth está a su lado, Ruth está con ella. Tenía una nuera que la amaba, una mujer que la estaba cuidando, que la cuidó quizá durante su viudez, el tiempo que estuvo sin su esposo, y aún la cuidó en la travesía hacia Belén, que estaba dispuesta a seguir a su Dios, a vivir en su pueblo, en una tierra extranjera y hasta morir con ella. ¿Se dan cuenta? ¿Te puedes identificar? Yo sí. En ocasiones de la vida en las que estamos tan enfocadas en cómo me siento, cuando nos enfocamos en el problema, dejamos de ver lo que sí tenemos, dejamos de ver lo bueno, dejamos de ver todo lo que sucede a nuestro alrededor porque estamos enfocadas en nosotras mismas. ¿Y saben qué? En ese tiempo hay gente que nos ama, hay gente que se preocupa por nosotras. Y hay una frase muy cristiana que nos escuchamos mucho entre nosotras, ¿no? No, sí, yo sé que el Señor se está encargando. Y es más, a veces hasta se lo decimos en oración, Señor, yo sé que tú te estás encargando, pero no me lavo la cara, no me levanto de la cama, no quiero ver a nadie. No nos sintamos especiales. A Noemí le pasó también. Así actuó Noemí. Sin embargo, como les mencioné al principio, acerca de los hechos importantes de la vida de Noemí, el Señor tiene a bien traernos este ejemplo para darnos una enseñanza. Y vamos al hecho número 1, su partida de Belén y su regreso después de tener una vida en Moab. Leímos que es una mujer decidida y fiel. ¿Por qué? Porque ella sigue a su esposo.
Sigue a su esposo llevándose a sus 2 hijos, a pesar de que ella sabía que Dios les prohibió al pueblo de Israel juntarse, relacionarse con pueblos paganos. Pero había que tomar una decisión entre pasar hambre y desobedecer. Y este matrimonio decide desobedecer. Este matrimonio no confió en Dios como su proveedor, como el que estaba a cargo. Esta mujer piadosa que seguramente allá en Moab se esforzó mucho por mantener a salvo a sus hijos. Quizá esta mujer no dejó de clamar a su Dios. Quizá esta mujer no se olvidó de su Dios, no dejó de mostrarles su fe en el Señor. Pero no fue suficiente. No fue suficiente para que sus hijos, expuestos en medio de este pueblo pagano, tomaran esposas moabitas. Pues, ¿cómo no? Ya estaban ahí. Y en esta tierra tenían dioses ajenos, había libertinaje, había sacrificio a los ídolos. Y Dios condena esa prostitución de Israel con los hijos de Moab, porque las mujeres de Moab iban a fornicar con los hijos de Israel. Se los leí en número 25. Y dice que hacían que ellos adoraran a sus dioses. Las mujeres de Moab no eran mujeres buenas, en términos generales. Pues, ¿cómo no van a escoger estos jóvenes mujeres en un pueblo? Porque pues están en una tierra extranjera. Yo soy una mujer, ¿no? Una mujer de fe, una mujer cristiana, una mujer que dice que ama al Señor, pero me sigo juntando con mis amigas o familiares, gente que con los cuales yo ya no comparto nada. Me sigo relacionando con no cristianos con ideas diferentes a las que yo tengo, que van en contra de lo que Dios me enseña a mí, que van en contra, que están viviendo en contra de cómo yo vivo para Dios. Y ¿saben qué? En esa relación que yo tengo con esa gente no cristiana, con la que a veces no me siento cómoda, porque no compartimos el mismo sentir, la misma idea, la misma fe, también relaciono a mis hijos con ellos. ¿Ustedes creen que estas relaciones con el mundo no minan en la mente de nuestros hijos? No, Marta, en ti no, porque mira, tú eres una mujer de fe, tú eres fiel, no, pero yo estoy llevando a mis hijos. Y si esos hijos que yo estoy exponiendo allá al mundo, a mis amistades, no son nacidos de nuevo, pues con mucha más razón. Hermanas, es mero sentido común, tenemos que tener cuidado. A veces lo vemos todo inocente, pero no es así. Esta pobre mujer sufrió todo el peso de las malas decisiones de su matrimonio. Por eso su regreso es un hecho importante. Dice el versículo 22, así volvió Noemí con su nuera la moabita y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Aprendamos a confiar en la soberanía de nuestro Dios. Aunque tú y yo estamos cargando el peso de las consecuencias de una mala decisión, aunque ya estemos en el barco cargando con las consecuencias de una mala decisión, podemos confiar en que no todo está perdido, hermana. El Dios en el que tú y yo creemos no cambia, sigue siendo el mismo Dios de Noemí. Nada se le va a pasar por alto. Dice Proverbios 16:3, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. O sea, descansa en Dios. Y el versículo 4 dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Y bueno, vamos a otro hecho en la vida de Noemí, la transformación de su carácter.
la transformación de su persona. La gente, como leímos, la recuerda como la Noemí, dulce, gentil. Sin embargo, en la amargura de su corazón es bastante interesante que ella misma se daba cuenta y ella misma decide cambiarse el nombre y lo hace contrario al nombre que tenía. Noemí significa dulzura, pues no, ya no soy dulce, ahora soy amarga. Llámenme Mara. Y es interesante porque en algunas historias de la Biblia es Dios quien cambia el nombre, ¿correcto? Pero aquí ella misma se representa con ese calificativo. Es un momento en el que su fe está siendo sacudida. ¿Qué calificativo nos hemos estado poniendo tú y yo? ¿Qué nombre o sobrenombre que nada que ver con lo que realmente somos delante de Dios estamos poniéndonos? Este sobrenombre Mara viene por motivación de un cambio de circunstancias, ¿sí? Su circunstancia cambió, pero había perdido todo. Fíjense que al mismo tiempo que reconoce al Todopoderoso como el soberano, ella intenta culparlo de su tragedia. ¿Conocemos a alguien así? Personas que eran de una manera o hablaban de una forma, pero como la vida me ha tratado así, ya no soy la misma persona. Me he transformado en otra persona. Pasa muy seguido, hermana. Pasa muy seguido aún en nuestra iglesia, aún llamándonos cristianas. No estoy hablando de gente del mundo. Yo nada más te digo una cosa. Deja de orar, deja de buscar la presencia de Dios. Quédate con un pecado no confesado y te puedo asegurar que después de 3 días no vas a ser la misma. Como Adán y Eva, vas a intentar cubrirte con hojas, vas a intentar esconderte de la presencia de Dios y tu espíritu va a ir menguando, se va a ir apagando. Y entonces complicamos más las cosas, vienen situaciones más difíciles y eso se nota, se nota. Pero ¿saben qué también se nota? Cómo le respondemos a Dios. ¿Cómo le vamos a responder tú y yo hoy al Señor? Dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hermanas, hasta puede minar en nuestro estado de salud una situación difícil en nuestra vida. Dice 2 Corintios 7:10, se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Qué tipo de tristeza consumía a Noemí hasta la amargura? Ella está enfrentando una lucha de emociones. ¿Te has sentido así? Ninguna hija de Dios debes ignorar, tú y yo no debemos ignorar a Dios en la toma de decisiones, hermana, porque ya no vivimos una vida independiente de Dios, ya no somos independientes de Él. Y es tan simple como el ejemplo de los hijos en casa. Nosotros como padres tenemos a nuestros hijos en casa y tenemos el deber y la obligación de amarlos, cuidarlos, proveerles. Pero si yo, un hijo mío, ya se fue y ya se independizó, básicamente yo ya no tengo ninguna obligación. Porque ha tomado y las decisiones que toma ya son más de él las consecuencias que mías, porque ya se independizó. Noemí está consciente de la voluntad de Dios. Noemí está consciente del Dios soberano, pero también de su misericordia que le está permitiendo regresar.
Y si ustedes notan aquí, la circunstancia de Noemí cambia, ¿verdad? Ella está regresando en tiempos de cosecha. Pero hay una situación que Noemí carga, y es que ella es viuda. Y la viudez en aquellos tiempos era una gran tragedia para una mujer. Sin marido, sin hijos, sin nietos, pues no le quedaba nada, ella quedaba completamente desamparada. Y si el esposo no tenía familiares o no tenía más hijos, pues no había quien la redimiera. Hablo en el caso de las nueras, ¿no? Porque Noemí ya no tenía más hijos para poder redimir a las nueras. Pero ella misma ya no puede ser redimida porque ella es una anciana, ella ya no puede tener hijos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella está enfrentando también al regresar una situación bastante humillante. Ella regresa a su pueblo, pero está siendo humillada también. Y fíjense bien, su amorosa nuera empieza rápido, manos a la obra, diligente en cuidarla. Ella se va, dice, yo voy a ir a los campos, voy a ir a recoger de las espigas de los que están dejando los segadores y vamos a alimentarnos. Ella toma acción en el cuidado de su suegra. Y por designio divino, Ruth, su nuera, va a recoger espigas a un campo especial. Y este campo especial es el de Boz. ¿Saben quién es Boz? El hijo de Rahab. ¿Ven cómo el Señor va orquestando todos nuestros pasos? Ese hombre Boz era pariente de Elimelech. ¿Recuerdan ustedes que Noemí le dijo a sus nueras que no tenía nada que ofrecerles, que no tenía familiar que pudiera redimirles a sus nueras? Creo que Noemí se había olvidado de la ley judía sobre que un familiar podía redimir, aunque fuera un familiar, un primo lejano, podía redimir a la viuda para preservar la descendencia del difunto y para hacerse cargo en este caso de deudas o si tenían propiedades, administrar las propiedades. Entonces, aunque ella era anciana, ya no podía redimirla a nadie, pero a su nuera sí. Y bueno, este judío, Boz, era el que iba a ser esposo de Ruth y por quien Noemí tendría un nietecito más adelante. Entonces, este siguiente hecho en la vida de Noemí es digno de resaltar. Fíjense, ella se convierte en la consejera de Ruth, su mentora, su coach. Eso está en Ruth capítulo 3 del 1 al 5. Ella en un acto desinteresado desea una buena vida para su nuera. Ahí, si ustedes lo notan, Noemí deja de mirar su problema para ver el problema de alguien más. ¿Ve cómo va cambiando la historia? Todo empieza a cobrar sentido para esta mujer. Aconseja a su nuera que no se aleje de los campos de Boz porque él es un pariente cercano que puede redimirla, que puede tomarla como esposa. Y yo estoy maravillada porque a Dios no se le escapa nada. La maravillosa providencia de Dios mostró su gracia hacia Noemí, dándole salvación, redención a su nuera Ruth. ¿Ven cómo Dios siempre está trabajando? Vos no tenías ninguna obligación de hacer nada por ellas. Sin embargo, él desposa a Ruth. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que si nos acercamos confiadamente al trono de gracia, alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro, como lo dice Hebreos 4:16. Ruth reconoce al Dios de Israel y el Dios de Israel le presta su oportuna ayuda. Qué hermoso. Vemos que aunque la maldad había minado en el pueblo de Dios, había un hombre todavía temeroso de él. Devoto, misericordioso, esforzado, íntegro, generoso, protector, humilde, respetado, amable, que valoraba la belleza interna de una mujer, que podía identificar a una mujer virtuosa. Pero bueno, este ya es estudio para varones.
¿Qué posibilidades habían para que estas mujeres se encontraran con un hombre así? Otro hecho importante es que Noemí tiene una vida disfrutando de la bendición de Dios. Y esto está en Ruth 4, del 14 al 17. Este remanso o reposo llega a la vida de Noemí. Su nuera Ruth se casa con vos y nace un nieto. Este nieto es Obed, quien vino a ser el padre de Isaí y abuelo del rey David. Y como tal, del linaje de Jesús. Entonces ya entendemos, ¿verdad?, por qué la prostituta Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Bueno, aquí está. Rahab fue la madre de vos. Ese tema ya lo vimos. A estas alturas para Noemí era evidente que Dios nunca la abandonó y su fe fue fortalecida. Ahora podía ver con claridad la forma en que Dios trabajó con ella, vio su trato, vio su guía. Y fíjense, hermanas, el favor de Dios es un regalo, no es un derecho que podemos exigir. Fíjense que no es el favor de Dios. Cuando decimos, voy a regresar al Señor porque he sufrido mucho y ahora merezco ser feliz. Eso no es. Me conviene estar con los cristianos porque ahí voy a obtener esa ayuda emocional que necesito y es también ayuda material. Me voy a seguir esforzando por servir y voy a buscar conocer más a Dios para ser reconocida. El favor de Dios es un regalo. Nosotros no ponemos las condiciones. El disfrutar de la compañía del pueblo de Dios, de los beneficios de participar en comunidad, de una buena comida, de hijos obedientes, de un cónyuge amoroso, la vida eterna es un don de la gracia asombrosa de nuestro Dios. Acéptalo por fe y disfrútalo con humildad y gratitud. Noemí es bendecida con la llegada de su nieto. En el versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí no se la creía, estaba feliz, dice que se lo ponía en su regazo. Y el versículo 16 dice que ella fue su aya. Ella era la encargada de su cuidado, fue su nodriza. Qué precioso privilegio. Esto valía más que su propio esposo e hijos, quienes ya no estaban, pero su vida ya no dependía de ellos emocionalmente. Amada hermana, hoy te encuentras anclada emocionalmente hacia alguien, hacia algo. El plan de Dios para nuestra vida es más grande de lo que imaginamos, de lo que pensamos. No nos enfoquemos en las circunstancias actuales, no nos enfoquemos en lo que hoy estamos viviendo, sino en el plan de Dios a través de estas circunstancias. El domingo, precisamente el hermano John, en el mensaje, creo que viene muy de la mano lo que hoy estamos aquí comentando. Nuestras decisiones deben ir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer al hombre o voy a obedecer a Dios? ¿Voy a irme por mi comodidad o voy a obedecer a Dios? ¿Voy a irme por satisfacer mi egoísmo o voy a obedecer a Dios? Una decisión apresurada, mi hermana, puede meternos en aprieto y derivar de verdad consecuencias difíciles, desagradables. También pudiéramos estar afectando a otras personas por nuestras malas decisiones, por ejemplo, a nuestros hijos, al esposo inconverso. Si tus malas decisiones ya te están cobrando factura hoy con las consecuencias, aunque no hayan sido tu culpa, sino responsabilidad de alguien más, en este caso como el ejemplo de Noemí, en este caso del matrimonio, Dios tiene para ti y para mí su gracia extendida.
Es el rayo de luz que nos guiará a esos verdes pastos. No te desesperes, no te amargues. Vuelva el gozo de su salvación a nuestra vida, como lo dice Salmo 51:12. Tu comunión con Él, eso es lo más importante. La esperanza de que Dios está obrando en cualquier situación nos va a sostener y nos va a dar certeza. Mi suegra siempre me decía, no te preocupes, hija, esto también va a pasar. Así que no nos desesperemos, no actuemos alocadamente, porque ¿saben qué? Podríamos estar alargando nuestro sufrimiento y aún poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra comunión, nuestra salud, nuestro futuro con Dios. Tu ejemplo y mi ejemplo pueden marcar la vida de una persona para los propósitos de Dios. Aquí vemos el ejemplo de Noemí con sus nueras. Estas jóvenes moabitas no eran precisamente lo que quizá ella hubiera querido para sus hijos. No pudo evitarlo. Pero bajo esos principios que ya ella tenía, buscó ser luz. Les mostró a su Dios, respetándolas, procurándolas, cuidándolas. Suegras, esas suegras que me oyen hoy aquí. Hoy el Señor nos recuerda esta palabra. Y todavía después de sus pocas fuerzas y en su vejez, ayuda a Ruth a restaurar su vida y a rehacer su nuevo hogar. Y bueno, para concluir, yo solo quiero dejarles estos aprendizajes de la vida de Noemí. Número 1, en medio de una prueba es bueno no enfocarnos solo en nosotras mismas. Miremos lo que tenemos. Vivir amargadas por las pérdidas no trae ningún beneficio, hermana. Una vez que hayamos superado la prueba, podemos ser mentoras para otras mujeres. No es aconsejable vivir resignadas a una vida sin propósito, sino que hay que buscar alternativas a los problemas que se nos presentan. Si eres soltera, viuda o separada, busca la compañía y el apoyo de otras mujeres sin marido que tienen tus mismas necesidades y anhelos. Las mujeres debemos apoyarnos, especialmente las adultas maduras, que debemos ser ejemplo para las más jóvenes. Y jovencitas, es apropiado dejarse aconsejar. Las que somos madres debemos entender que en este tiempo las mujeres jóvenes tienen otras opciones antes de casarse, como por ejemplo servir en su iglesia local, si es que son cristianas nuestras hijas y son nacidas de nuevo, estudiar, viajar, emprender. No debemos forzar a nuestras hijas a casarse o a un futuro apresurado, sino a disfrutar su vida en el Señor, que sea plena. Les decía yo que el hermano John en el mensaje del domingo nos explicaba que el tesoro en esas vasijas de barro que somos nosotras es la iluminación de nuestro entendimiento, el resplandor de la gloria de Dios en nosotras. Y viene muy bien de la mano porque yo había escogido una cita bíblica para terminar. Bueno, más bien dos citas bíblicas y con esto concluyo. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La verdadera riqueza, hermana, es la gracia del Señor, su presencia en nuestra vida. La bendición divina no va acompañada ni de preocupación, ni de ansiedad, ni de tristeza, sino de gozo. Perseguir sueños que no se alinean a la voluntad de Dios conduce a una vida sin sentido, triste, dolorosa y amargada. Pero Dios es bueno y nos recibe de nuevo. Y te dejo con Apocalipsis 3:18 y te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor como del oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. El desafío esta noche, mi hermana, es tomar este consejo. Esta es la verdadera riqueza, la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que más valor tiene.
pero dice Apocalipsis que como del oro que se refina en el fuego, sí o sí vamos a pasarlo, vamos a pasar pruebas, vamos a tener circunstancias difíciles. Pero dice, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella. Y ese colirio para tus ojos para que puedas ver con claridad. Vestirnos con la pureza y la santidad de Jesús. Busquemos esa iluminación espiritual que solo Él puede darnos. Amén. Solo retomaré lo que dijo el pastor, lo que ha venido diciendo, y es que ciertamente la vida tiene dificultades, la vida no es fácil, pero si nos sostenemos como viendo al invisible, no tiene que ser mala, ¿no? Así que Amén. vamos a orar, mis hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Señor, que seguramente ha venido a consolar a muchas, a confrontarnos a otras, a hacernos meditar, Señor, a llevarnos a pensar cómo estamos reaccionando ante las decisiones que otros han tomado por nosotros, pero que nos han impactado. Señor, yo creo que todas las que están aquí casadas, padres, saben de lo que hablaba Martita con respecto a cómo Noemí tuvo que seguir a su esposo en una mala decisión, en una decisión que incluso iba en contra de una instrucción de Dios, y podemos ver que no estaba satisfecha con ello. Sin embargo, lo sigue. Y Dios, a veces nos falta el buscarte más en oración para, para sostenernos y ser firmes en las cosas en nuestras convicciones, y saber que no debemos ponernos de acuerdo con cosas que están mal, Señor. No importa de quién se trate, debemos tenerte a ti siempre en primer lugar y por encima de todas las cosas. Señor, hay tanta riqueza en estas historias, tantas aplicaciones en tu palabra, que no podríamos, Señor, en una sola sesión verlo todo. Por eso esta charla se ha dividido en tres, Dios, y yo de antemano sé que vas a hablarnos cada semana o cada reunión cosas diferentes, Señor, cosas que necesitamos redescubrir en esta historia. Gracias, y de antemano te pido que prepares nuestros corazones para lo que tú vayas a hablarnos en esas sesiones, y que selles en nuestra mente y en nuestro corazón lo que has hablado el día de hoy, Señor. Gracias por tu amor, porque aun cuando fallamos, ahí estás tú esperando a que volvamos a ti, Señor, para restaurarnos, para transformarnos, Señor, para seguir obrando en nuestras vidas, seguir enseñándonos y seguir glorificándote en medio de nuestra situación. Te amamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo que estemos atravesando en este momento, por lo que hemos atravesado antes, y porque hoy nos permites estar de nuevo contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Buenas noches. Bendiciones a todas. Gracias, Martis. Bye. Bye.